Ok, la carta a los Gálatas. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hemos hablado de la carta a los Gálatas? Yo le voy a hacer un pequeñito resumen allí para que usted se ponga en órbita rapidito. La carta de los Gálatas, por supuesto, la escribe Pablo en un momento determinado, difícil de su vida. La Biblia nos dice que esta carta, el objetivo principal de esta carta era solucionar un problema de judaizante, un problema de judíos que querían meter ley para poder llevar a cabo un verdadero evangelio, lo cual era un tremendo problema, porque al evangelio no tenemos que añadirle nada. Así que al evangelio lo único que tenemos que sumarle todo el tiempo es más de Cristo y ninguna otra cosa. En el versículo 6, el apóstol Pablo dice: estoy horrorizado. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no era de esta forma. O sea, ellos habían visto un evangelio puro, un evangelio donde solo Cristo era suficiente y la revelación del Espíritu Santo era en abundancia, para meterse en un evangelio judaizante donde había que empezar a hacer cosas. Si no haces esto, no te pasa esto. Si no haces... Y Pablo los regaña y le dice que eso no era lo que él les había enseñado. Si a usted le parece esto por casualidad, usted ha visto una iglesia donde le dice: no, para poder ser cristiano aquí tienes que hacer esto, no te puedes peinar, no te puedes cortar los cabellos, no puedes, tienes que venir de esta forma, pues está equivocado. En realidad el evangelio, lo único que tenemos que sumarle es más de Cristo, más nada. Y ese es el evangelio que nos está enseñando el apóstol Pablo. Luego, yo escribo acá que es preocupante cuando al evangelio que predicamos hay que añadirle algo, que es además de Cristo. Y este es un gran problema judaizante. Luego Pablo explica, lo vimos hace 2 semanas, que no hay otro evangelio, sino hay algunos que perturban el evangelio y entran escondidas para pervertir el evangelio. Cuando usted está en sus clases, cuando usted está con sus compañeros acá, y usted consigue a alguien que le dice: no, es que hay que meterle al evangelio también, hay que sumarle a hacer esto, a hacer buenas obras, ayunar, orar. Todo eso es bueno, pero eso es consecuencia del evangelio. Nuestro evangelio es cristocéntrico. Si a este evangelio usted tiene que añadirle algo, entonces ya usted está judaizando. También hablamos la semana pasada de las mezclas del evangelio y que en realidad era peligroso cuando tú decías, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que si tú no das entonces no eres salvo. O el evangelio pentecostal, que si tú no hablas en lengua no eres salvo. O el evangelio de las buenas obras, que si tú no haces buenas obras entonces no eres salvo. Todas esas cosas no están mal, pero no es el fundamento del evangelio. El fundamento del evangelio que predicamos se llama Cristo. ¿Está claro eso? Y lo demás va a venir como consecuencia de ese Cristo glorioso que habita en su espíritu y que realmente tiene actividad sobre su alma también. El gran problema siempre ha sido que el alma está gobernando a muchos cristianos y no el espíritu. Usted tiene que ser gobernado por el espíritu, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y es glorioso cuando vemos un cristiano que es gobernado por el espíritu. En algunos casos vemos partes del alma no regenerada. Usted ve entonces gente con malas respuestas. Usted ve gente con carácter de perro. Yo sé que eso no vienen acá. Usted ve gente que mira cosas que no tiene que mirar. Usted ve gente que roba y toma cosas que no tiene que tomar. Yo sé que ninguno de esos viene acá y que se pone bravo porque le dicen cualquier cosa y que responde y que normalmente siempre está a la defensiva, ¿verdad? Esas son personas que tienen otro fundamento diferente al de Cristo. Hay gente que solo persigue el dinero, ¿verdad? Y su vida gira en torno al dinero. Y es un evangelio diferente al evangelio que estamos predicando. Cuando tu fundamento es Cristo, Él ha dicho que tu provisión va a estar segura y las añadiduras serán poderosas. Nuestro evangelio no está basado en el dinero. Nuestro evangelio no está basado en las buenas obras. Nuestro evangelio tiene como fundamento Cristo.
Entonces, hablar del evangelio para el apóstol Pablo, de un evangelio diferente, era sumamente preocupante. Él hablaba de que un principio mal enseñado termina en una generación confundida y sin reproducción. Y esto es sumamente peligroso también. Usted, si se quiere reproducir, no tiene que añadir modelos diferentes al evangelio que estamos predicando. Hay un evangelio que viene del cielo y se revela por medio de Jesucristo. Ese es el evangelio que predicamos. Este principio es importante. Esta revelación que viene del cielo es importante. Cristo es nuestro fundamento y no tenemos otro fundamento. No tenemos que añadir ni quitarle cosas. No tenemos que añadir obra ni quitarle obra. No tenemos que colocarle absolutamente más nada. El apóstol Pablo luego les menciona de su conducta pasada y los resultados que tenía Pablo en el judaísmo. Él dice, yo era antes perseguidor de cristianos y ahora, ¿verdad? Después que la gracia, que es un evangelio fundamentado en Cristo y que todo ocurre por gracia. Él habla de la gracia y la acción que tuvo la gracia sobre su vida para poder ser un buen cristiano. Yo vengo a anunciarte que vienen tiempos gloriosos, ya estamos en los tiempos gloriosos. Vengo a anunciarte que por mucho que te esfuerces, si la gracia de Dios no está contigo, nada va a ocurrir y que esa gracia te tiene que abarcar, que tú calificas, que en Cristo la gracia sobreabunda para tu vida y que con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. En Cristo ya somos ganadores. Y califico para que su gracia me ayude. Califico para que por gracia pueda tener las cosas que necesito. Pablo luego habla de una libertad que produce entender el evangelio de Cristo. Usted cuando entiende el evangelio de Cristo a plenitud, usted se siente libre. Esta es la libertad que estamos predicando de la gente, donde no tienes nadie atrás de ti regañándote, sino que tú libremente entiendes que en Cristo lo tenemos todo por el Espíritu y que en esta libertad no es para pecar, sino para vivir dignamente. Que esta libertad no es para pecar, sino para disfrutar la vida en abundancia que Cristo nos ha dado. Si tú no estás disfrutando la vida en abundancia que Cristo nos ha dado, entonces tienes una religión. Eres un religioso más. Y entonces dice, no, es que tengo que hacer esto y esto y esto y esto para disfrutar de esta vida en abundancia. ¿Y estás listo? Es que tengo que hacer esto otro para disfrutar de esta vida en abundancia. Eso no es lo que está hablando el apóstol Pablo. Pablo expuso lo que el Señor le había revelado a un grupo de líderes, y entre ellos se dice que estaba Santiago, que estaba Pedro, y que eran columnas de la iglesia. Pero mire, cuando el Señor le ponga impresiones o pensamientos en su mente, póngale atención. Muy pocas veces el Señor te va a hablar con palabras así tan reales. Oye, Carlitos, vengo a decirte. No. Muchas veces y la mayoría de las veces el Señor te habla por impresiones a tu mente. Y cuando el Señor te da una impresión a tu mente, trata de anotarla, trata de escribirla, porque es Él mismo tratando de hablarte. Yo sé que hay mucha gente acá que el Señor le escribe, le habla, mejor dicho, a través de las impresiones, pero no escribe. Acostúmbrese a escribir lo que el Señor le está hablando, porque más tarde que temprano, usted va a disfrutar de lo que Dios le está hablando. Cuando Pablo sustenta lo que el Señor le había mencionado, es que esta revelación de Cristo viene por el Espíritu. Es que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace por el Espíritu. Es que ya Dios tiene listas cosas para ti por el Espíritu. El gran problema es que tú no has indagado, no has buscado, te has juntado con gente que lo que te ha traído es retroceso en tu vida. ¡Aló! Con gente que no cree que tú calificas para la bendición. Ayer mientras estaba lavando mi camioneta, conseguí a uno de nuestros amados pastores y me impresionó el testimonio, porque realmente
Realmente está claro a alguien cuando sabe para qué Dios le trajo a esta tierra. Es hermoso poder ver cómo Dios avanza por su gracia a los que le anhelan, a los que le desean. Dice la Biblia que a los de corazón puro. Esta libertad que produce entender el Evangelio de Cristo sin religión, sin obligación, sin adicionarle nada, porque este Evangelio no es por imposición, este Evangelio es por revelación. Entonces lo vuelvo a decir, este Evangelio no es por imposición. Aquí no te vamos a decir, mira, tienes que creer. No. Aquí te damos los fundamentos. Si usted los quiere, los toma. Ahora, si quiere vivir en el mismo charco, quédese como está. Pero aquí vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Este Evangelio no es por imposición. Si a usted lo están martillando duro para que pueda creer, dígale, yo escuché esta frase, este Evangelio no es por imposición, este Evangelio es por revelación. Ore para que se revele. ¿Sabe cuáles eran las oraciones de Pablo? Yo quiero que se les revele el Evangelio a estos cabezones. Yo quiero que puedan caminar en el Evangelio. Yo quiero que puedan ver la verdad. Señor, oro para que puedan ver la verdad. Señor, oro para que puedan caminar en el verdadero Evangelio. Y es hermoso cuando entiendes de manera profunda que este Evangelio está avanzando poderosamente en la gente y que hay gente que está recibiendo su porción de Cristo. Mi Biblia dice que estos judíos o los que judaizaban entraban a escondidas a la iglesia, ¿sí? A ver las reuniones de Pablo, porque ocurrían cosas poderosas. Venía alguien de Chile y dejaba una bolsa de dinero aquí de ofrenda. Venía alguien de algún lugar y traía algo. No había hambre entre los hermanos, tenían muchas cosas en común. Cuando a alguien le faltaba comida, iban y le dejaban la comida. Pablo profetizaba y le decía, mira, muchos de los profesionales que están aquí ahora tienen que esperar el tiempo que va a venir en los próximos meses, porque algunos saldrán disparados en su economía. Cuando tú entiendes que estamos en los tiempos más poderosos de la iglesia hasta ahora vivida, entonces te das cuenta que no en vano el Señor te trajo a este lugar. Aquí vas a ser perfeccionado. Aquí te van a decir las cosas que no te gustan, pero tú decidirás si las tomas o no. Aquí te van a decir, oye, realmente eso no está bien. Aquí te vamos a enseñar, aquí te vamos a tratar de perfeccionar. Qué hermoso cuando puedes manifestar a plenitud la gracia ministerial que posees y a la vez es reconocida por los consiervos. Pablo, en su calidad de apóstol, mostró los dones apostólicos, las capacidades apostólicas, y tuvo que casi que imponerle a alguno de esos consiervos lo que era la revelación de Cristo. Recuerde que en ese tiempo no había la Biblia escrita. Entonces Pablo tiene que reunirlos a las columnas de la iglesia y reunirlos y decirle, este Evangelio no hay que sumarle nada, a este Evangelio no hay que quitarle nada, a este Evangelio no hay que ponerle ropa, a este Evangelio no hay que ponerle ofrenda, a este Evangelio no hay que ponerle absolutamente nada. Todo eso es bueno, pero si lo ponemos por encima del Evangelio estamos fritos. En esa actitud vemos algunos cristianos en su trabajo o empleo. Algunos le dicen el agente 007. Nadie los conoce que son cristianos. Tampoco queremos que usted esté vociferando en su trabajo que usted es cristiano. Lo que queremos es que usted lo hace tan bien que la gente se pregunte por qué este servidor aquí, este salonero, este mesonero, este hombre que trabaja aquí lo hace tan bien. Y cuando la gente va a indagar, no, pero es que es un cristiano y no va a cualquier iglesia, va a casa del Padre. Esta gente un día quería estar con la ley y otro día quería estar con la gracia. Pero no funciona así. Un día se ponían las faldas y se recogían los cabellos porque iban a ver a los judaizantes. Y entonces ese día hasta hacían ceremonia de cortarle el prepucio a algunos hombres.
Tremendo. Y otro día cuando venía Pablo, entonces se vestían, tú sabes, así, sin chaqueta, sin nada, libremente. A mí me invitan a predicar en algunos lugares y le digo, yo no uso chaqueta, le digo. Y fui a una iglesia una vez y el pastor me dice, oye, el problema es que aquí no predica nadie sin chaqueta en el altar. Y yo le dije, tiene que haber una primera oportunidad. Y me pasaron realmente sin chaqueta. Esta gente que judaiza siempre va a querer una cosa hoy y otra cosa mañana. Son de doble ánimo. Hoy están bien, mañana están mal. Hoy quieren una cosa, mañana no la quieren. Hoy gritan, mañana están por debajito. Menos mal que eso no vienen acá. Diga, no vienen acá. Santiago 1. Hay unas sonrisas que los delatan. Las sonrisas de algunos los delatan. Menos mal que no vienen acá. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Esta palabra es muy precisa, porque hay hermanos que quieren estar bien con el diablo y bien con Dios también, y eso es imposible. Hay hermanos que dicen, una semana me voy de rumba a las discotecas y otra semana quiero estar bien con Dios. Yo sé que eso no vienen acá, pero no cabes en esta iglesia si quieres estar bien con Dios y con el diablo, si quieres estar bien con la sociedad y con Dios. Te digo por qué, porque para muchos de la sociedad te van a aborrecer. Si tú eres un nuevo creyente, te digo, algunos de la sociedad no te van a hablar más. O algunos van a decir algo allá en esa iglesia que tú fuiste para allá. Cuando a mí me reconocieron como pastor, unos amigos ingenieros me dijeron, seguro que tú estás robando ahí algo porque tú eres muy persistente para las cosas y yo no creo que... Y después cuando vieron la transformación dijeron, wow, qué tremendo. Hermano, este evangelio no es juego. Este evangelio no es para estar siguiendo cosas que no... Y llegamos a lo que queremos hablar hoy. Ya dimos la introducción. Hoy vamos a hablar de un tema que sigue hablando el apóstol Pablo. Se llama corrigiendo lo desviado. Y es que a pesar de que estás acá hoy, a pesar de que te veo con esa cara de santico o de santica, hay cosas que tienen que ser corregidas en tu vida. ¿Para qué? Porque lo que a mí me costó 6, 8, 10 meses corregir, quizás porque a ti te lo dicen a tiempo, te puede costar días. Amén. Y correr y tener adelanto y correr en el evangelio es muy poderoso, porque las añadiduras son poderosas, porque vivir en su gloria es poderoso, porque disfrutar de este evangelio glorioso es poderoso. Entonces acepta las correcciones que te van a hacer. Yo veo con mucha preocupación los hermanos que critican algún aspecto de la iglesia cuando no funciona bien. Es más, esto es tan delicado que algunos dicen, yo me voy mejor de esa iglesia porque ahí no hay amor. Yo me voy mejor de esa iglesia porque ahí no ayudan a nadie. No conoce nuestro sistema de bolsas de comida con toda seguridad. Yo me voy de esa iglesia porque aquí no hay amor. No han conocido a la tirabecito de Amada. O no han conocido los abrazos de Freddy. ¿Ah? O no han conocido la palabra dulce como la miel del anciano y su esposa. Pero así sucede. Hoy lo que vengo a enseñarte es que cuando Dios te permite, escúchame bien, cuando Dios te permite ver algo que no está funcionando correcto en la iglesia, tú te conviertas en el Pablo de este tiempo y puedas corregir lo enderezado con lo torcido con una palabra de amor. Sabemos que no somos una iglesia perfecta. Estamos caminando tratando de hacer lo mejor posible. Somos una iglesia donde hay mucha gente y al haber gente tiene que haber errores. Pero lo que estamos hablando es que cuando Dios permite que tú puedas ver algo que no funciona bien en la iglesia donde estás, tienes que hablar y plantear de la forma más adecuada la situación irregular. Quizás otros no lo están viendo tan claro como tú lo ves, o quizás es posible que tú tengas otras cosas reveladas que ellos no tienen. Por eso debes venir y hablar. ¿Hablar con quién? Hablar con tu líder de célula, con tu líder de discipulado, con tu líder de zona, con tu pastor de zona, con el apóstol, con la apóstol, con los ancianos, con los profetas de la casa. Aquí tenemos los 5 ministerios. Lo bueno
La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si usted sabe que hay que hablar cosas y no la habla, eso le es contado como pecado. Así que te animo a dar aporte cuando algo no está caminando bien. La peor respuesta cuando no ves algo bien en la iglesia es criticar. Las parejas suelen criticar cuando están ahí en la cama hablando ya para dormirse. Oye, no me gustó esto, no me gustó aquello otro. No critique. Ven y ponte a cuenta con tu Señor. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no funciona bien? Es posible que tú estás viendo algo que el coordinador de tu zona no está viendo. Cuando el Padre te permite ver más allá de los aspectos espirituales o más aspectos espirituales que otros no ven, nunca es para que lo guardes o se quede como revelación propia. Cuando Dios te revela algo que no está caminando bien y te lo callas, eso es pecado. Ninguna revelación que no ayude al cuerpo entonces es revelación. Lo vuelvo a decir, nada que Dios te revele a ti que no sea un aporte al cuerpo es revelación. Porque si algo trae la revelación es un apoyo al cuerpo, un aporte al cuerpo, un avance al cuerpo, un avance a la iglesia, quiero decir. Cuando Pablo se le revela que esta salvación tan grande no es por obra, sino por fe en Cristo, no se lo guardó, sino que inmediatamente fue y se lo habló a los pilares de la iglesia. Pero no conforme con eso, lo predicaba ya. Ninguna revelación es para avance propio. Toda revelación es para avance del cuerpo, sea cual fuere. No es que a mí el Señor me dijo que no lo hablara, sino dentro de 40 años, 50 años. Bueno, está bien, escríbelo. Esta situación de Pedro y Pablo, en la cual Pablo confronta a Pedro, vemos que esta confrontación fue totalmente directa. Y fue delante de la gente inclusive, porque hay momentos donde tienes que confrontar delante de la gente para que los que están allí también tienen las mismas cosas torcidas puedan ser enderezados. Hay momentos donde la corrección debe hacerse en público. Hay que tener cuidado con esto y con esto. ¿Para qué? Para que esa confrontación pueda de una vez corregir a los que están allí también. Pero hay veces que la confrontación o corrección debe hacerse de manera privada. Lo llamo, le dice, ven acá, caña, me parece que te comiste la luz roja en esto y en esto. Pero la mejor confrontación que yo veo en la iglesia, o una de las formas de confrontar a la gente en la iglesia, la veo con el rey David. Porque el rey David, cuando todo el mundo fue a la guerra, el rey David se quedó en su casa. Creo que debes escuchar esto. En los tiempos de trabajo no te quedes en la casa. En los tiempos de trabajo así no tengas, sal a la calle a buscar algo, porque el que busca siempre encuentra. Y el rey David, por no salir a la guerra en los tiempos de guerra, entonces tiene una visión extraña, porque empieza a ver a una mujer que no tenía que ver. Y la vio cuando se estaba bañando. Y la vio y la codició, la deseó. No conforme con eso, mata al marido de la mujer porque la quería para él. Y la mata, y lo mata, ¿verdad? O lo manda, prácticamente ocurrió de esa forma, lo mandó de primero en la guerra y lo mataron. Y el hombre se queda con la mujer. Ahora, yo no te estoy hablando de un mundano, yo te estoy hablando del rey David, que hizo todo eso. Que la Biblia y tu Biblia y mi Biblia dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando el profeta le toca confrontar al rey David, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto, todo lo que tú haces en lo oculto, en secreto, quizás el Señor te lo va a sacar. En lo público el Señor quizás te lo va a sacar. El rey David es confrontado por el profeta Natán y le dice, profeta Natán, quiero una palabra para ti. Y como toda la gente, cuando el profeta Carlos o la profeta Dora, alguno de la profeta Virginia le dice, tengo una palabra para ti, salen corriendo porque siempre piensan, es que voy a salir adelante. Hay palabras que son de confrontación. El profeta Natán le dice a David, David, ¿qué te parece esto? Había un hombre que tenía una corderita,
Pero llegó uno de mucho poder y se la quitó y se la comió. Y le dice el rey David, ese tal merece muerte. Y el profeta le dice, ese tal eres tú. Y el profeta cuando confronta a David, entró David en conciencia. Porque cuando tú confrontas a alguien y realmente tiene a Cristo en su corazón, entonces el Espíritu Santo le hablará y le dirá, lo que estás haciendo no es lo mejor. Por eso hay que hablar las cosas. Por eso es que hay que decir las cosas. Y el profeta lo confronta y luego usted sabe todo el proceso en el cual entra el rey David. Para confrontar se necesita mucha sabiduría. A veces la confrontación puede terminar más bien en una destrucción o inclusive en alguien que atente contra su vida o se vaya de la iglesia porque no fue una confrontación bien hecha. Lo mejor que puede ocurrir es que la persona pueda reconocer su debilidad y tener un aumento de Cristo en el área donde está mal. Siempre hay áreas de la vida que no tienen luz y son áreas que necesitan ser expuestas a alguien, habladas con alguien. Es posible que tú como hombre tengas algunos pensamientos extraños. Necesitas buscar otra persona que te ayude. Aquí hay muchos pastores. Mira, ahí está el pastor, este pastor, aquel pastor. Y hay gente que no son pastores, pero son como unos pastores. Está Freddy y Jenny. Están los hermanos aquí, los hermanos. Hay gente siempre que te va a querer ayudar. El arte de confrontar es bien precioso. Porque sencillamente saben que no van a ser gritados, que no van a ser dañados, que no van a ser maltratados, sino que va a venir una palabra de sabiduría a su vida. Y en esa palabra de sabiduría van a poder restituir y hacer lo que el Señor les mandó hacer. En toda confrontación, este Cristo poderoso tiene que fluir de adentro hacia afuera. Tenemos que aprender a confrontar como pastores, como ministros, como líderes, como siervos efectivos. No te queda otra vuelta atrás, no te calles. Callarse muchas veces significará que una generación pueda retroceder, perderse o caminar torcida. No somos una iglesia que nos interesa el volumen. No estamos interesados en ser la iglesia más grande de la ciudad. Quisiéramos ser la iglesia de mayor revelación de la ciudad. Y ahí estamos caminando en eso. Estamos caminando en eso. Estamos caminando en eso. Estamos caminando en eso. Yo conocí a alguien que intentó hacer una separación de una iglesia y la hizo. Y lo que formó finalmente terminó en nada. En nada. Toda la gente después se le fue. Y es que cuando tú empiezas mal, a causa de que te confrontaron y quieres irte de la iglesia, porque así ocurre, así hay gente, lo confrontan, le dicen, hermano, lo que estás haciendo no es lo correcto. Amamos al pecador, pero no le aceptamos sus pecados. Tú puedes ser un gran fornicario, pero acá te amamos, pero no aceptamos que estés pecando. No. Y te corregimos con amor, pero te vamos a decir, eso que estás haciendo, esa corderita que te estás comiendo, eso es pecado. Pero vamos a darle un aplauso a Dios porque eso no ocurre aquí. Confrontar entonces a un hermano a la verdad es importante. Tenemos nuestros patrones que son Cristo y Él tiene que recibir un aumento de la verdad, un aumento, una iluminación en el área en el cual está afectada. Lo lindo de todo esto es que el área que está siendo confrontada va a recibir luz y las cosas deben cambiar. Las cosas van a cambiar. Hay un peligro inminente cuando llevamos las confrontaciones a lo personal y las sacamos del ámbito espiritual. ¿Usted me está escuchando lo que estoy diciendo? Hay un peligro inminente cuando empezamos a sacar de lo espiritual las confrontaciones. Y entonces vemos en la iglesia, gracias a Dios que no ocurre aquí, un hermano o una hermana que dice, yo no me reúno con ella porque no le hablo. Yo no me meto en ese grupo porque yo no soy de esa zona y no me gustan esos grupos.
Yo no estoy allí porque allí está Yuma. Hermano, el que no quiere a Yuma no quiere a Cristo. Porque ese es un pan de Dios. No voy a decir dónde está, pero ese todo lo que tú le llegas allá llorando y sales con algo. De verdad es así. Entonces, oye, tenemos que entender que hay, pero cuando hay que decir la palabra, la dice. Eso que estás haciendo está mal por esto y por esto. Hay que entender que cuando tú llevas la confrontación o la situación irregular a nivel personal, inmediatamente van a venir pensamientos a tu vida negativos. No aceptes lo que te está diciendo. Ese te quiere engañar, ese te va a sacar dinero. Y si no, tú le dices, en medio de la confrontación, pero ¿quién eres tú si tú eres peor que yo? Hermano, Natán no era rey, pero confrontó al rey. Es importante que puedas ver que este tipo de ayuda en un momento determinado puede sacar adelante a una persona y esta persona pueda ser el propósito de Dios sobre la tierra. Solo un alma no regenerada y con falta de luz puede desviar lo que empezó como una confrontación para ayudar y terminar en algo totalmente desviado. La Biblia menciona y Pablo menciona de gente que le ayudaron en un momento determinado, pero después dice se volvieron contra el evangelio y se los mandó a Satanás. Cuando quieres tener siempre la razón, cuando quieres que se vean tus méritos y no los de Cristo, debes aprender a crucificarte. Cuando quieras que se vean tus méritos, necesitas ir a la cruz y recordar el final magistral del capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando te está doliendo lo que te están diciendo, pero es verdad, acuérdate que hubo alguien que sufrió, que fue a la cruz, para que esta libertad la pudiésemos obtener. Siempre le digo a la gente, oye, tú necesitas volver a la cruz, porque la forma como reaccionaste no es buena. Yo no sé ustedes, pero hay gente que a sus esposas le habla muy golpeado, duro. Yo vivo, además de con mi esposa, vivo ahorita con 2 hijos que tengo aquí. Y los tengo momentáneamente porque tienen su casa y la están remodelando. Y ellos mismos a veces me dicen, papá, estaba hablando golpeado. Y acepto la corrección. Acepto la corrección. Y es bueno que tú mismo veas, si tú con tu esposa, con tu familia, con tu hijo, tú hablas de la mejor manera. Los recién casados se hablan suavecito hasta el 6º mes. En el 6º mes ya verá cómo son las cosas. Ya verá cómo son las cosas en el 6º mes. Pero con ustedes no será así, con ustedes será diferente. Vuélvete a la cruz. Oye, que cada vez que ese tipo viene y me dice cosas y me revienta, vuelve a la cruz, quédate tranquilo, cállate la boca. Pregúntale al Señor, ¿qué quiere decirme con esta preciosa, adorada y linda mujer que me diste? Que cada vez que llego a la casa me manda hacer algo y quiere siempre. Estuviera diciendo ahorita ella, ay, 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 uy, uy, uy. Cuidado con llevar las diferencias personales al campo ministerial. Cuidadito. Cuidado con llevar lo que sucedió, lo que pasó en un momento determinado al campo ministerial. Yo no le hablo, yo no le digo, yo no asisto, yo no participo porque ahí está la hermana tal. Eso es inmadurez. Eso tampoco ocurre aquí. Si tú lees Gálatas 3 del 1 al 3, vamos a aprovechar corriendo aquí que nos quedan 10 minutos. Vamos a buscar Gálatas 3 del 1 al 3. Dice, oh Gálatas insensatos. Oye, esa palabra es fuerte. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad,
a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quiero dejarte este fundamento solo para que lo medite. Solo si usted estudia, ¿verdad? Solo lo que se piensa, solo cuando tú crees que está revelado a tu mente y permanece en el tiempo, entonces esto se te va a hacer realidad. Si no entendiste una parte de la palabra, tienes que seguirla estudiando. Es que no entendí esa parte. Síguela estudiando, síguela perseverando, síguela caminando, porque en las áreas donde eres ignorante, en esas mismas áreas va a venir quizás algún demonio vestido de mujer bonita o algún demonio vestido de un intelectual a decirte, eso no es así, no le creas. Y Pablo tiene que regañarlos y le dice, ¿quién te fascinó? ¿Quién te metió esa mentira? ¿Quién te engañó para seguirle? Y es que cuando no practicas, cuando no trabajas en el don, en el talento, en el ministerio que Dios te dio, corres el riesgo de ser fascinado por cualquier cosa. Cuando no trabajas en lo que Dios te dijo que tenías que trabajar, entonces viene el invento, y los inventos nunca dejan nada bueno. Los inventos traen mezcla y las mezclas no se reproduce la gente. Todos ustedes tienen talentos, tienen dones. Todos ustedes tienen algo que el Señor les dio con sus manos, con su boca, con su pie. Aquí hay un amigo que cada vez que lo para alguna alcabala, él dice, vamos a llamar al pastor, porque se va a hablar. Se le va a decir algo. Hermano, aprenda realmente a ejercer el talento, el don, la capacidad, el ministerio que Dios le dio. En esa área es difícil que seas confundido. En esa área siempre vas a estar todo el tiempo. ¿Cómo sé que es el que Dios me dio, pastor? El que Dios me dio, porque lo vas a hacer y nunca te vas a cansar de hacerlo. Y te vas a dar cuenta que ese es tu talento realmente. Es fácil empezar bien y a mitad de camino empezar a dejar las cosas del Espíritu. Aquí hay gente que empezó bien y ahorita están cojeando de una pierna. Pero no vinieron hoy. Hay gente que empezó por la palabra. Yo me acuerdo de algunos que empezaban por la palabra y te llamaban a las 4 de la mañana, pastor, aquí estoy fajado orando, Señor. Y ahora los ve y dicen, ni las gracias le dan al Señor por lo que comen. Es tremendo eso. Aquí hay gente que liderizaba 2, 3 células, ahora no tiene ni célula, ni discípulos. Y entonces yo le pregunto lo mismo que preguntó Pablo, ¿quién te fascinó? ¿Qué se te metió en la cabeza? ¿El virus chino? ¿Qué se te metió en la cabeza para engañarte? ¿Quién te fascinó? ¿Quién te dijo que tener real era más importante que tener a Cristo? Si no lo desarrollas, corres el riesgo de que otra cosa te fascine y te desvíe. Si no desarrollas tu don, tu talento, corres el riesgo de que otra cosa te fascine y te desvíe. Usted cuando va a países donde han inmigrado mucha gente, yo he estado en esos países. Tuve como 8 meses en Chile y he visitado Colombia y he estado meses en Panamá. Y me doy cuenta que hay muchos profesionales que estudió en Venezuela algo que no debía estudiar nunca. Porque en lo que están trabajando es lo que les gusta. Ser vendedores, ser representantes de algo, ser trabajadores con sus manos. Conozco a alguien que ahora está, creo que en Perú, venía a esta iglesia. Y aquí era camionero, era transportista, era ayudante de camiones, hasta montó su empresa para hacer reparaciones. Y en lo que llegó a Perú se dio cuenta que podía pintar. Y empezó a pintar y todo el mundo le compra sus cuadros. Cuando trabajas con tus dones, con tu talento, tienes el futuro de tu vida asegurado en Cristo y en tu talento. ¿Cuál es el gran problema? La gente no indaga cuál es su talento. La gente no indaga. Aquí había uno que era pastor y se fue a otro país y se dio cuenta que era mejor vendedor de muebles que pastor. Le está yendo bien. ¿Y está mal? No, no está mal.
No está mal, no está mal. Mal está no hacer lo que Dios te mandó a hacer. Mal está no ejercer el talento que tienes. Mal está no ejercer el don que el Señor te dio. Eso sí está malo. Y sé que aquí hay gente, bueno, no vinieron a este servicio hoy, pero sé que hay gente de la iglesia que la está pasando muy ruda, muy cruda. A veces les ha costado llegar al final. Pero ¿sabe por qué? Porque no han echado mano de su talento, de su don. Si trabajas en tu talento, en tu don, nadie te va a fascinar, nadie te va a engañar. Nunca olvides que tu suministración del Espíritu es por fe, no por obras. Este es un buen mensaje para dejarlo allí sobre la mesa. El Señor va a añadir lo que tiene que añadir por gracia. Porque este evangelio es por gracia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojitos.